Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Gracias, chicos. Efectivamente llegó su tía Cuquita Pons, su reina universal eterna, y su máxima, pues sí que la hacemos, aquí estamos. Oigan, pues hay mucho chisme, mucha cosa que platicar y demás, pero vámonos en orden. De 4 a 5 y media vamos a hablar de Mr. Supra. Hay quienes se apoyan a unos y a otros, como es obvio, pero quiero que sepan todos los reyes, los misters, las mises que he estado platicando con ellas, que hemos estado con ellas y con ellos dimensionando la oportunidad que tienen, que de pronto sí algunas personas que participan en estos en vivos no están de acuerdo en que tengan posibilidades de sobresalir, o no son sus favoritas, o no son sus favoritos. No es algo personal de Coronas de la Belleza, ni de Cookies, ni de Jorge, ni de Marco Antonio. Simplemente que, bueno, invitamos a personas a colaborar, y aunque nosotros platicamos de lo empoderados que están, de lo empoderadas que son como reinas, acuérdense que la lucha por la popularidad, por los comentarios en redes de las diferentes plataformas, las opiniones, los top, hot speaks o como le queramos llamar, es parte de la fortaleza que como seres humanos tienen, chicos, para el resto de sus vidas. Entonces, vamos a tener por aquí a Mr. Supranational Argentina 2024, a Guillo Layuz, pero quería hacer esta introducción porque eventualmente pasa que platico con las chicas, retroalimento a los chicos, les fortalecemos esa parte interior de manera tan contundente y tan fuerte, que lo que no quiero, y lo saben, nada más lo confirmo, que no se les está traicionando porque mis invitados opinen distinto. Acuérdense que es parte de la batalla del fortalecimiento en la vida. En su trinchera cómodamente no se queden, hay que salir a luchar y bueno, pues a vivir la experiencia de la mejor manera. Se los comento porque de pronto he sentido que se puede leer de esa forma y no, mis chicos. Ustedes saben que el comentario y la opinión pública me importan muy poco, pero la opinión de ustedes, que los quiero como sobrinas, que los amo como sobrinos, no quiero que me vayan a malinterpretar, porque ya ha ocurrido con directores de organizaciones que es que a la gente que invitas opina muy feo y dice y hace. Son los invitados, pues no los invites. Entiendo que duele, pero también la opinión de otras personas es tan válida como la propia, y nada más quiero que quede muy claro que Cuquita, Marco Antonio y Coronas de la Belleza, o el otro canal de Cuquita Pons, no tienen esa manera de actuar, que los invitados de pronto externen su opinión y sea distinta, de manera fuerte, contundente y con su estilo. Oigan, si apenas podemos con nuestras vidas, no podemos estar queriendo controlar las de los demás. Dicho esto, que lo repetiré eventualmente en los en vivos, pues que considero pertinente, porque cada vez más chicas y más chicos se acercan aquí a Coronas de la Belleza, que se les apoye. Esto se convierte en un consultorio psicológico. Y es increíble cómo a través de la técnica de la expresión verbal nos vamos metiendo en vericuetos emocionales. Y miren que como actriz, productora, locutora, directora de escena en teatro y demás cosas, y gracias que aprendí a lo largo de los últimos 40 años, pues chicos, el camino no es fácil. Así es de que hay que trabajar las cosas psicológicamente, emocionalmente, de manera muy, muy fuerte. Y bueno, pues ya van a empezar a llegar mis invitados, aquí se están, y justamente llega aquí Guillo Layuz, que hace un año estaba compitiendo con la representación de su amada Argentina allá en Polonia, y ya está por acá. Hermoso, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Hola, hola, ¿cómo va todo? Acá en un bar haciendo mi tiempo para conectarme con ustedes. Oye, pues muy bien, ahorita llegan mis chambelanes, pero por lo pronto con tu tía Cuquita Pons, aquí vamos a platicar. Hace un año estabas en Polonia compitiendo. Así es, estaba, sí, llegando ya estaba por allá.
¿Cómo se vive? ¿Qué pasa en todo en toda esa concentración? ¿Qué pasa entre la Miss y el Mister con la organización? Platícanos un poquito tu experiencia en primera persona. Bueno, en primera persona les voy a contar un poco mi experiencia como Argentina, un país que sabe que habitualmente, justo que estabas haciendo tu introducción, de que cada uno tenemos opiniones diferentes y no te podés hacer cargo. Bueno, nosotros no somos un powerhouse y mi organización no estaba vinculada con la de Miss Supra Argentina. Sin embargo, tuvimos muy buena relación entre candidatos y nos llevamos súper bien, hicimos un Supra dúo muy bueno que no sé si tuvieron la oportunidad de verlo cuando vino Arashta a Argentina hace unos meses. La recibimos, la dejamos pasear, hicimos de todo. Y lo que respecta a llegar al certamen, para mí en particular fue una adrenalina tremenda. Era la primera vez que estaba por Europa, la primera vez que iba a participar en un certamen, este mundo nuevo del cual ya formo parte, que en un principio no me sentía parte, ahora ya sí. Y bueno, con el diario del lunes todo sería más fácil, pero fue muy linda la experiencia, la verdad que conté con mucho apoyo, gracias a Dios. Eso fue muy bueno y principalmente de mi ciudad, de mi provincia, que es al norte de Argentina, estaban todos atentos, los medios de acá consultando, porque llevé unos trajes si bien los hombres no teníamos traje típico, tendríamos un desfile fashion model, y bueno, estaban los trajes realizados por universidades de acá de diseño y la verdad que impresionante, impresionante. Y el conocerte a vos, que fue previo, después estuvimos en contacto durante todo el certamen y durante todo este año también, para los que están viendo esto. Es que ya te adopté como sobrino, definitivamente nos saludamos casi de diario, y ya te platico mis No, cosas sí, personales, tú de me diario. platicas de A mí diario. Kikita todos los días me manda un mensajito con una frase de lo que él siente y ayuda, ayuda realmente, es una persona muy bondadosa y busca transmitirnos a todos lo que a él le hace bien, a nosotros también, así que muy feliz de haber llevado esta amistad dentro de este mundo de los certámenes. Y la seguiremos llevando. Por supuesto, no hay dudas de eso. Oye, Guillo, tú eres otro del que conocí hace un año. Eres un ser que ha evolucionado de muchas formas y me has comentado que el certamen ha colaborado en eso. Sí, la verdad que sí, el hablar en cámaras, el tener una videollamada, un vivo, era todo nerviosismo, yo estaba como muy estático, si bien yo soy un poquito protocolar, digamos, pero me siento mucho más suelto y la verdad que el certamen en sí a mí me abrió muchísimas puertas en cuanto a lo que es comunicación en redes y la explotación de mi profesión y mi visualización, digamos, acá en Argentina, que espero que con el tiempo se vaya logrando a nivel mundial. Y es increíble cómo te dedicas a la arquitectura y tienes una empresa con un gran amigo que han hecho una mancuerna increíble y que los desafíos comerciales, de economía global, los conflictos personales, en fin, el día a día con lo que es propio y lo que nos relaciona con el mundo exterior, pues te ha hecho crecer porque fácil no lo has tenido, pero tampoco es imposible. No, sí, no fue para nada fácil, la verdad, el tema del certamen a mí justo me agarró en una crisis muy grande económica de Argentina, entonces era medio difícil saber que tu empresa corría riesgo en Argentina y estar en un certamen en donde tenemos todos los ojos puestos permanentemente. Pero fue un desafío muy grande que me hizo crecer a mí personalmente un montón en cuanto al manejo de mis emociones, a poder actuar más desde la razón y no tanto desde el impulso. La verdad que a mí el certamen significó un antes y un después de mi vida en muchísimos aspectos y doy gracias a eso. Y bueno, siempre tenemos los comentarios de que dicen fue a pasear a Europa o se quedó aplaudiendo. Y sí, paseé por Europa y aplaudí a mis compañeros que lograron un top, que a mí también me hubiera gustado mucho lograrlo. No fue en esa oportunidad quizás lo que buscaban, quizás me faltaba en mi preparación o quizás si estuviera yendo este año sería totalmente diferente, pero también aplaudí a todo el guillo que venía por delante, que no lo sabía en ese momento, y la verdad que estoy súper feliz de haber dado ese paso y participado del certamen, y la verdad que el haber usado esa plataforma para explotar mi profesión
también estuvo muy bueno y bueno, hoy me considero arquitecto y modelo. Así es, y ya estás abriendo esa posibilidad del modelaje y ya por ahí hay ofertas, hay proyección, no sabes si por ahí volverás a representar en algún certamen a la Argentina, eres directito desempacado de Tucumán al norte del país, pero entonces me encuentro con un chico que está abierto a lo que el mundo le ponga enfrente. Por supuesto, nunca hay que cerrar ninguna puerta, siempre hay que tener todas las puertas abiertas. Y sí, lo que significó acá en mi ciudad, empezaron a aparecer marcas, o sea, por ejemplo, ahora Toyota, que es una marca súper conocida a nivel mundial, y un montón de cosas que no me hubiera imaginado estar viviendo si no me hubiera animado a estar este paso, y también a soltar el qué dirán. Porque ese fue mi primer miedo en un país tradicionalista en donde los certámenes no forman parte de nuestra cultura, que espero que con el tiempo así vaya creciendo y vaya formando parte, porque bueno, acá tenemos muchas fanaticadas de fútbol, tenemos muchas fanaticadas de un montón de cosas, pero de los certámenes no, y sería muy bueno tener más apoyo, porque es una visualización para muchos otros campos que hoy no tienen visualización en Argentina. Hay diseñadores espectaculares, hay preparadores espectaculares, hay mucha gente comprometida con este mundo que, bueno, no le dan espacio. Quizás con el tiempo, ojalá se vaya logrando. Inclusive este año se tuvo por primera vez el certamen nacional de Miss Supranacional Argentina, que hoy Cami nos está representando allá en Colonia. Ujú. Y yo fui Oye, jurado. tú fuiste jurado y ya sabes entonces de alguna forma qué es lo que debes demostrar para obtener los mejores puntos o el mejor puntaje frente a un jurado en un certamen de belleza. Este año no hay Mister Argentina. Sigo siendo yo. Sigue siendo tú. No entregaste la bufanda, por lo tanto, sigue siendo tú. Y bueno, pues esa representación, pues la tienes que honrar día con día con todo lo que haces. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad, lamentablemente me hubiera encantado tener la oportunidad de entregarle la banda a quien me continúe en el legado de los Mister Argentina, que pasamos varios por ahí y dimos todo de nuestra parte. Lamentablemente no se adquirió la franquicia este año. Me hubiera encantado poder transmitirle toda mi experiencia, lo bueno, lo malo, que creería que podría haber hecho mejor o no, pero pude hablarlo con Cami, que estuvo muy bueno eso de poder compartirlo. Y bueno, creo que en el caso de Argentina en particular, en donde la cultura de los certámenes no está instaurada, como les decía, en los hombres todavía es más complicada. Entonces, creo que eso es uno de los motivos por los cuales hoy Argentina no tiene representante en el Ministerio Supranacional. Espero que el año que viene sí. Porque hay muchas agencias de modelos, hay muchos modelos, pero por ahí no le dan la importancia que en realidad tienen los certámenes y no se imaginan el alcance que tienen. Es impresionante. Claro, tú lo probaste, tú lo viste, tú lo viviste y sabes que es algo que hay que aprovechar. Y contigo era algo que venía más que nada de manera evidente, Guillo, porque pues así como que 1,93 y el cuerpazo atlético que has hecho en el gimnasio, más todo lo que haces a nivel deportivo y profesional, era algo que sí o sí te iba a alcanzar porque eres un candidato ya hecho para cualquier franquicia. Ah, bueno, muchas gracias. Si no, Sí me cualquiera mide pidieron, 1,93 ni tiene tu cuerpo. sí, con un No, poco de disciplina, un poco de disciplina. Sí, la verdad, a mí lo que me faltó era experiencia, como les decía, nunca había modelado, nunca me había sacado fotos, nunca había hablado ante las cámaras en una situación que no sea relacionada a la arquitectura, y hoy sí me considero una persona polifacética, que me puedo adaptar eh, en distintos rubros, como te dije, hoy soy la cara de Toyota en el norte, y un montón de cosas impresionantes que hacen a la comunicación que uno aprende a tener en los certámenes. Este, y bueno, no se trata solo de belleza, hay algo que se llama belleza interior, que muchas veces consumimos los certámenes, nos olvidamos de esa parte, sí. que es súper importante y es lo que muchas veces no vemos al no estar en el concurso y llevarnos solo por redes sociales. Así es. Es muy diferente porque lo que pasa es distinto y el impacto también hay que saber y hay que aprenderlo a manejar para que también en redes dé lo que la gente busca, lo que la gente pide, lo que la organización tiene que ver y finalmente pues un aprendizaje integral que lo estás logrando muy bien porque aunque ya regresaste, el aprendizaje sigue, el aprendizaje continúa.
Y bueno, vamos a ver quiénes son los candidatos que están ya allá en Polonia de cada uno Vamos a ver, de vamos a ver. los. Vamos a verlos. Aquí está el chico de Bélgica. Aquí está. Estas son las fotografías que Ah, ellos enviaron antes de llegar. Entonces no son las fotografías oficiales, pero nos damos una idea de que hay una gran variedad. El chico de Brasil es una gran variedad de, pues, de perfiles, unos más altos, otros con cuerpo más fit, otros con cuerpo más de físico constructivista, de todo hay. Un chico de Camboya, razas, países genotipos, nuevos, genotipos, países nuevos. Unos van, otros porque vienen. Bélgica no hubo el año pasado, Camboya tampoco, Camerún, Camerún tampoco, mira el estilismo, por ejemplo, ¿cómo puedes decir cuál es mejor? Son muchas cosas, no solo la belleza física. Mira China, China. ahí está el chino, ahí está, se ve que cuida mucho su piel, su todo, esa cultura asiática del cuidado de la piel. Colombia, que lo han criticado porque no lo consideran muy varonil, que digamos, pero cada quien vive y cada quien tiene su esencia muy particular. ¿Quiénes Curazao, somos para juzgar? pero los primeros, todo mundo, como si en casa no hubiese problemas. Tal Curazao, cual. sí, República Checa, ya saben, por acá, de pronto rubios, de pronto castaños. Aquí está el chico de la República Checa, República Dominicana. Aquí está este mulato, que ha resultado muy carismático en la concentración. Sí, Ecuador, Ecuador. Andrei del ecuatoriano, muy, muy linda persona, Y muy, hacen un supradó muy bueno con su compañera, porque ella es rubia, si no me equivoco. así hacen un contraste muy lindo. Guinea Hermoso. Ecuatorial, aquí lo tenemos. No sé si este país estaba el año pasado, quién sabe. No, no. No estaba. Francia, que ya viene creo que del Mister International, quedó en segundo o tercer lugar, Favorito. y ahora viene de gran favorito Francia. Y el año pasado tampoco estuvo Francia. Hong Kong también, ya saben, traen un tipo muy especial, un cuidado y sobre todo un fanatismo de los certámenes de belleza, los chicos de Asia. La India también son enigmáticos, hay de todo tipo, hay como muy misteriosos. Indonesia, aquí está, ahí vamos Power. viendo. Ahí está, Powerhouse. Indonesia, pues la chica, la ganadora del año pasado es de Indonesia. Irlanda, Anaska. toda la cara del Es galán, divina. Irlanda, sí. Él es un Ken, acá Irlanda, sí. Jamaica, un chico acá caribeño, véanlos. Corea. Corea, ahí está Corea. También amos y señores del skincare, siempre Impresionante. Los chicos impresionante, asiáticos, ¿verdad? impresionante. Malasia, mírenlo, aquí está. Malta, que cada vez está en más certámenes, en más plataformas, y aquí está el chico. No es un país que todavía sea powerhouse. Mauricio de México, aquí está nuestro mexicano, también muy alto como Guillo, muy delgadito, muy esbelto. Así ahí está el Mau. Myanmar, véanlos, es que vean, sí tiene Photoshop, pero se les nota cómo tienen un cuidado de la piel No, muy. realmente es impresionante. Muchas veces ahí en persona realmente es hasta mejor que en la foto lo que uno ve. Hay veces que a veces Nibia. suben, hay veces que bajan, Sí, pero es impresionante. Nepal, ya ahorita que terminemos con ellos, te quiero preguntar cositas acerca de la concentración. Países Bajos es otro de los que ha gustado mucho y también viene del Miss International o del Y Global, ya no me acuerdo, el año pasado Netherlands quedó de primer el finalista. primer Es finalista. Así es. ¿Será íntimo que amigo. sí? Nigeria, aquí está también Nigeria, Perú acá de Sudamérica, aquí está. Philippines, que siempre, nos guste o no, ahí están figurando, siempre, ahí están. Polonia, el chico de casa, parece como Conde Drácula, parece más bien de Rumania, de por ahí, pero ahí está Polonia. Puerto Rico, que parecería como de Czech Republic, pero pues nada, de la isla del encanto, muy guapo, muy lindo, esperemos que le vaya muy, muy bien. Aquí está Puerto Rico. Sierra Leona, acá está, Sierra León, todas sus facciones muy finitas, su ascendencia negra, pues ahí es de África, genial. Sudáfrica, que pues como colonia inglesa, pues ya saben, hay mucho negro, pero también hay mucho rubio,
el negro que ganó el año pasado de Sudáfrica, y miren, ahora viene un Así es. rubio. España, España que les gusta mucho, muy estilizado, muy alto, muy todo. Sri Lanka, sí, ya saben, a un ladito de la India, ahí está esa isla, que bueno, pues también hace presencia en muchos certámenes, no corre con mucha suerte, no sé qué tal ande la cultura de los certámenes en Sri Lanka, pero bueno, Tailandia también. Nos pueden gustar más o menos físicamente, pero se cuelan y saben competir en certámenes de belleza. Trinidad y Tobago. Están en casi todos los certámenes, como que les falta estilizar más o preparar mejor a sus candidatos, pero siempre haciendo presencia. Estados Unidos Estados ya tuvo una de las bufandas de Mr. Supranational, pero resulta que de pronto lo que pasa con ellos es que no tienen mucha constancia. Venezuela Powerhouse latinoamericano, en cualquier certamen en donde se les ponga. Entonces aquí tenemos a Víctor, aquí está Víctor, y Vietnam que también destaca y cuando llegan fuerte, hasta la bufanda y corona se quedan con ellas. Estos son los Y ya los chicos, vemos a todos. ya los vimos a todos, pero ahora viene la parte de la convivencia, desde que llegan, cómo lo reciben. Oye, está este chico que tiene esta cuenta filipina que se llama Misosology, se llama Pawi, no sé Ah, cómo sí, él explicas la está. cocina. En todos lados está él. Tiene licencia y carta Impresionante. abierta para colarse a todos lados, ¿verdad? Es uno más, Es un participante más, sí, pero tanto en es el un certamen de socio, hombres como de mujeres. sí. No les, es muy amable, yo lo conocí en Ciudad de México, Sí, es no, es muy amable. impresionante. Muy buena persona. Hace muy buen Y trabajo de bueno, cobertura para todo mundo, no corrí con la misma suerte que los chicos porque yo llegué a las 11:30 de la noche. sí, sí. No todos llegan al mismo tiempo, algunos llegan hasta un día después y pues ya se van Sí, yo, adaptando. yo llegué con República Dominicana, Venezuela, Jamaica y tuvimos Ajá, que esperarlo al apelo de Colombia hasta las 3 de la mañana en el aeropuerto. hasta las 3. Sí. Sí, y Y estuvimos llegan llegando al hotel. cansados. Tú Sí, hiciste porque escala en Madrid. yo estuve en Madrid, hice Múnich y de ahí Polonia, y de Cracovia a Novi Sad, estamos a una hora y Ajá, media. sí. Entonces, como a las 5 de la mañana llegamos al hotel y a las 7 teníamos que estar ya arriba, todos impecables, arrancando las actividades. Y desde que llegas es a trabajar. Por supuesto, no hay descansos. Nada más te asignan, te quedas con el mismo compañero de habitación o te lo van cambiando. ¿Cómo manejan esto? No, es el mismo. A mí me tocó con Matthew de Brasil y Ajá. estuvimos toda la concentración juntos. La verdad que hicimos una gran amistad, todos nos hicimos muy amigos. Inclusive, voy a hacer un spoil, quizás en noviembre haya un viaje de los Mr. Supra 2024. ¡Ay, qué maravilla! Se van a reunir la mayoría. Por lo menos los latinos y un europeo que anda ahí. Ah, ¿será acá o van a cruzar el Atlántico? No, no, para el Caribe. Ah, por el Caribe, qué interesante, pues qué bien, porque son amistades que aunque duran ustedes 10 días en concentración, viven algo tan intensamente como el certamen, que ya les deja una amistad para siempre. Tal cual, nosotros tenemos un grupo, no será diaria la comunicación, pero siempre estamos en contacto, estamos hablando. La verdad que es muy lindo también llevarse amigos desde tantos lugares, tanta cultura y saber que a cada país que vayamos tenemos una casa. Fíjate, esto es muy bonito, son de las cosas que te quedan para siempre. Aquí que los estás viendo, mira un favorito, el francés, aquí está. ¿Qué crees tú que es la constante que te puede llevar alto en el top final del certamen? Yo puedo hablar desde mi experiencia y como diría ya aprendiendo de mis errores, de mis aciertos, creo que a mí lo que me faltó fue el ser un poco más ¿cómo lo puedo decir? Yo era muy espontáneo con mis compañeros, pero me costaba un poco con la organización. Yo soy muy protocolar, siempre fui muy de cumplir las reglas, de ser muy ordenadito. Entonces, también la espontaneidad al frente de ellos es súper importante. Tuve la oportunidad de recibir yo a la organización del Miss Mr. Supranational en Argentina, cuando vinieron a la elección de la candidata de este año. Y yo fui el encargado de recibir a Arashta,
a parte de la organización, hacerles el City Tour por Buenos Aires, y me dijeron que hubiera sido diferente los resultados si hubieran conocido esa parte mía que les había mostrado en Buenos Aires. Es que ahí está tu evolución. Te digo que hace un año yo conocí a un Guillermo Layuz y hoy Guillo, mi amigo, mi sobrino, ahora Guillo es un ser que salió del cascarón, que ya aprendió a volar y que se está fortaleciendo mucho. Y efectivamente, si tú has ido en esta edición, tu posición ya sería muy alta. Pero fuiste cuando te tocó ir, cuando tuviste que ir, porque el aprendizaje que tuviste es la bufanda internacional. Por supuesto, y aparte de los tiempos de Dios son sagrados, por algo fui el año pasado y por algo estoy acá este año, y estoy pudiendo explotar mi trabajo y aprendiendo a formar parte de este mundo que es el modelaje también, y arrancando acá en Argentina un montón de cosas y proyectos. Y bueno, vos sabés, Cuquita, que me levanto a las 5 y me duermo a las 11 porque soy una persona muy perseverante. Sí, muy perseverante. Oye, está muy fuerte el rumor de que el año que entra va a haber Mister Mundo. No lo sabemos. Interesante. Dice, ya ves que lo hacen cada 4 años, le dicen que ahora no, que va a ser el año que entra, a principio de año. Entonces, si el destino lo tiene para ti, ahí te voy a Ahí mandar estaremos. unas empanadas para que le des a la señora Julia Morley. Ahí ya estamos. Top seguro. Top seguro, sí, porque ya va un Guillo remasterizado, fortalecido y empoderado. ¿Qué comenta la gente de estos chicos en los que los seguimos viendo? Vamos a Nos ver, dice por vamos a ver. Diego, dice, el colombiano me incomoda verlo. Pero ¿por qué, chicos, si el proyecto es de él? Y bueno, si se incomoda, no mire. Sí, que no pide para allá. Dice por acá, Lalo Banda. El francés se parece al príncipe de la sirenita. Y yo a Úrsula, imagínate. ¿Eso será un halago o no? Lo de Úrsula no creo, Bien. pero lo del príncipe sí. Por acá, a ver, dice por acá, mira, lo estamos viendo y dice, India será top 5. Les gusta el chico de la India, que trae un look de cabello como de los años 70, yo me acuerdo, así larguito, ondulado. Ahí está, mire, Filipinas siempre brillan porque brillan. Ahí está todo el team Asiático. asiático. Por acá nos comenta Luma Luz, Chico, mis favoritos me son pedí un Netherlands. café que no me llega. A ver si ahorita te lo traen. Pídeles un Supra Coffee. Claro. El Supra Coffee. Así es todo formalito, Guillo. Dice Luma Luz, mis favoritos son Netherlands, Francia, Puerto Rico y Brasil. Ah, muy buen top 4. Por acá nos dice Eduardo Lepe Davis, México, Netherlands y Francia, mis favoritos y mi top 3. Hola, Me Global. impresiona cómo... Ahí está Global, los chicos de Global son espectaculares. Maravillosos. Ellos Saludos acá a desde ellos. Venezuela. La verdad, bueno, justamente yo sigo en contacto con todos ellos, con todos lo que son la fanaticada, lo que son los misólogos, porque yo siempre digo que este mundo de los certámenes no sería lo mismo sin todos ustedes. Y muchas veces muchos candidatos y candidatas se olvidan del apoyo que tuvieron. La verdad que hay que ser súper agradecidos porque parte de lo que somos después de un certamen es gracias a la visualización que nos dieron, al compartir lo que hacíamos. La verdad que hay que ser muy agradecidos con todo lo que forma parte de este mundo, especialmente con los misólogos, porque ¿qué sería de este mundo sin los misólogos? Que alguien me responda. Conformamos todos una gran familia de certámenes y gracias a estas redes y a la tecnología actual, Guillo, estamos visibilizados porque antes no, nada más en los foros comentabas, te enterabas, pero no tenías tanta participación activa como lo hacemos actualmente. Por acá dice Global Miss, Mr. Supranacional Argentina 2024, ese es Guillo Layuz, ahí está. Por acá está, dicen, qué guapo tu invitado, chicos, pues Muchas Mr. gracias. Supra. Y por acá me saluda Cuque, buenas tardes, me dice Esteban Calixto Quicada. Por acá también, vamos a ver, Nico dice, veo muy fuerte al mexicano. Por acá nos comenta. Lo veo fuerte al mexicano, muy simpático y haciendo amistad con todos. Y lo mejor es que en sus historias nos platica de lo que sucede tanto en inglés como en español. El Mau le está Eso echando es muchas ganas. fundamental. Eso es fundamental. Muchas veces creemos que el inglés no es importante, pero sí es súper importante.
Y bueno, lo que les comentaba que fue mi experiencia cuando vino la organización a Buenos Aires, me tuve que comunicar absolutamente todo en inglés. ¿Cuál es uno de los errores que cometemos un poco los latinos? Al formarse los grupos de los diferentes continentes, los latinos por ahí hablamos mucho en En español. español. Entonces, en el caso que vinieron a Buenos Aires y me tuve que comunicar tanto en inglés, me decía, ah, vos hablas inglés fluido. Yo decía, ¿y por qué no mostraste eso? Porque realmente yo creo que querías quedar tan bien con la organización que te bloqueaste de alguna manera y no fuiste tan fluido. A mí me llegó a pasar en algún momento que yo con mis compañeros actores y actrices me llevaba muy bien, pero con la producción sentía cierta temor, incomodidad, formalidad y decía, ojalá hubiese fluido. Creo que es lo mismo que te pasó a ti. Sí, tal cual. Me pasó eso. Me pasó eso y creo que si tengo la oportunidad, ojalá que así sea, que la vida así lo quiera, de representar a Argentina nuevamente, será desde otro punto de vista. Sí. ¿Qué café pediste? Que ya vi que ya te llegó. Un cortado, nada muy complicado. ¿Cómo es el cortado? Nada más es un café expreso con leche. Café, exactamente, chiquitito, en jarrita. Así es, muy rico, te encanta. A mí me gusta un poquito el americano tradicional, porque luego Y un ya lo poco que de hacen dulce. ahora, muy bien, porque es lo que te voy a decir, cuando hacen ahora pues que con las mezclas que les ponen todas las calorías del mundo, digo, qué barbaridad, ya no me encanta tanto. El famoso té matcha, o no, el café matcha que está tan de moda, fíjate que ni lo he probado. Me dicen que sabe rico, que sabe a hierbitas, desconozco. Por acá dice Benigno Coronado, Perú, apoyando a Perú, sí. Mateo HS dice, buenas madrugadas desde España, saludos hasta la madre patria. Muchos besos, Mateo. España. Raúl Collins, mis favoritos, Netherlands, Francia, Puerto Rico, España y República Checa. Cuidado con Venezuela y Ecuador. Así es. No Edison se Jaramillo descuide, no Alonso, se descuide. sí. Muchos besitos, mi querido Edison, desde Ecuador, desde Guayaquil. Dice, qué hermoso tu invitado, Cookies. Este año gana México. Pues miren, apoyarlos. Por acá nos comenta, Guillo, te ves muy guapo. No sé si sea que estás más relajado, dice Lalo Banda, pero hasta se le nota un brillo diferente, el de la madurez, chicos. Ay, bueno, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Por acá nos dicen, mi top 3 México, dicen Seven Soto, República Checa y Netherlands. Darwin, Cuquita, a mí Netherlands no me termina de convencer. Se ve más jovial de lo que acostumbramos ver a un Mister. Y si lo ponen de dupla con la caballota de Brasil, va a aparecer su sobrinito ahí. Pues, es que resulta que la chica de Brasil mide, creo que Es un altísimo. 86. Un Eso 86, me, apenas me quedarías. Petra de Eslovaquia el año pasado me dio 1,85 m. Sí, pues ahora Y un malos 86. tacones, como dicen ustedes, estaban los 2 Ya metros. quedaba ya quedaba de tu estatura. Así la miraba yo. Te sentías enanito de Blancanieves. Tal cual. Por acá dice Maicon Sousa, saludos de Brasil, saludos Maicon, qué gusto. Nico dice, Cuquita, tu invitado es más guapo que varios misters que andan en Polonia. Y por Habrá ahí, que ya les volver. quería, y bueno, no quiero ser indiscreta, pero bueno, es que tantas cosas que pasan que luego tiene uno que guardar discreción de todo lo que platicamos, Guillo, ¿verdad? De repente, y bueno, el Ya hay chisme, algunas cosas. pero el buen chisme se tiene que quedar guardado. Nico dice acá, tu invitado, Luma Luz, el de India tiene la peluca de Camilo Sesto. Trae el look así del cabellito largo. Qué ocurrencias que tienen, ¿no? No, bueno, es que son poetas, todas mis joyas son poetas y poetisas. Seven Soto dice, saludos desde Hermosillo a ti y a tu guapo invitado, amiguillo Layuz. Saludos, saludos. Eduardo Lepe Davis dice, Edison Jaramillo Alonso, gracias. Esperemos que sí, que Mauricio nos traiga esa segunda banda a México. Benigno Coronado Gutiérrez apoya a Perú. Nico nos dice, mi top 5 son México, Puerto Rico, Países Bajos, la India y Francia. Vamos a seguirlos viendo, chicos. Por acá hay unas actividades que han hecho el día de ayer y el día de hoy. Este es el chico que ganó, es el
rey actual, el Mister, Sudafricano. cuerpazo de gimnasio, el negro, qué bárbaro. Y ahí están Canadá, México y ¿quién es el otro chico? No lo ubiqué, Corea, perfecto. Corea. Corea. Y aquí están, pues los tienen haciendo México. actividades de mucha relación pública, ¿verdad? Durante todo el periodo. Sí, sí, sí. Está nucleado todo el certamen en una ciudad bastante pequeña de Polonia, pero muy pintoresca. Y la verdad que hay mucho apoyo de la ciudad a lo que es el certamen, de la región que es Malapolska. Y la Ajá. verdad que eso es muy lindo y le da mucha vida a lo que es esa ciudad. Y también a nosotros es vivir y compartir la cultura polaca en su máxima expresión, porque no es una ciudad cosmopolita, sino que estamos viendo lo que es eh, los polacos en su esencia. Podríamos decir que es una experiencia polaca, pero no cosmopolita, sino rural, de alguna manera. Tal cual, así es. Y aparte, muchos creen que los polacos son personas frías, pero la verdad son súper acogedores, nos reciben súper bien, nos tratan bien. La verdad que es espectacular. Y hay que aprenderse algunas palabritas y frasecitas para poder hablar con ellos. Sí, bueno, el hola, con permiso, no sé, cositas así. Yo sabía, Gracias. El gracias es yo muy soy, importante. los argentinos solemos ser un poco chamulleros, dicen, cuando logramos tener el poder del convencimiento. Y yo me había aprendido la frase "Nie mówię dobrze po polsku". Fue hablar un poquito de polaco y quedaban así Ajá. sorprendidos. Y realmente para la gente de Polonia ver a alguien morocho, a ellos les llama mucho más la atención que ver a alguien rubio. Claro, porque allá pues pulula la gente rubia, que ahora con toda la inmigración de todo el planeta, pero básicamente también mucha de África, en toda Europa, pues ya se están mezclando las razas, pero hasta el día de hoy a la gente morena la valoran mucho, le llama la atención. Así es. Hay ahí una pregunta para mí. A ver, ¿En tu edición viste cierto favoritismo hacia algunos candidatos por parte de la organización? ¿dónde está? La verdad que no. De Pregunta para Nico, Guido. sí, me cambiaron el nombre. Sí. Nico dice, Eh, para Guido no, es Guillo, tal vez no lo entendieron nada, bien, pasa Guillo, nada. porque no es Guillermo, ¿verdad? Así es. No, con respecto al favoritismo, no podría hablar de favoritismo en sí, sino que los candidatos vienen algunos muy preparados y saben cómo entrarles a la organización. O sea, ellos se hacen ser favoritos de la organización. Saben cómo entrarles, cómo acercarse, cómo hablarles, cómo vincularse constantemente. Entonces, no se relajan ni un segundo. Entonces, todo el tiempo están buscando puntaje. Que no está mal, es una estrategia de competencia, sí es una competencia. Pero no los confrontan, no les hacen sentir que están siendo evaluados o sí les hacen sentir la evaluación. Constantemente nos están mirando. O sea, eso se nota desde la comida, cómo compartimos con nuestros compañeros, absolutamente todo el tiempo estamos siendo observados. En particular, no noté favoritismo directo de la organización con algún candidato en particular, sino que depende uno cómo los convence a la organización para que te presten atención. Eso me di cuenta que a mí me faltó. Ajá, O exactamente. sea, ahora yo con mi comunicación, o sea, con cómo aprendí a comunicarme hoy, a desenvolverme más tranquilo, creo que hubiera sido algo totalmente diferente. A ver, por ejemplo, allá, alguien que tuvo un poder de convencimiento impresionante, porque no deja de ser un político, que fue una participación bastante polémica, pero es una gran persona, era del Mister Supranacional de República Dominicana del año pasado, que es Bray, que es diputado. Y bueno, Mira. él tenía un poder del convencimiento hacia todos, él dominaba el grupo, él se paraba al frente y tiene un poder de voz a la organización también. Entonces, eso te hace posicionar a uno como favorito. De hecho, No llevó es un que la regalito para el alcalde de la localidad. hizo Oye, política. claro, son estrategias. Los políticos se cuecen aparte, ¿eh? Yo que estuve 12 años en la política estatal acá, Guillo, ay, me daba cuenta, al principio me parecía demasiado obvio el querer seducir, decía, no sean tan obvios, pero luego me di cuenta que a los políticos les gusta que sean obvios con ellos. O sea, a los Obvio. políticos les encanta sentir que les andas lamiendo los zapatos, les encanta. Sí, un poco sí. Pero No, bueno, no, Bray es un muy buena persona. bastante.
Entonces ahí tenías a Cuquita muy pendiente de los cumpleaños de los mandamás y demás, y ya sabes, y que el pastel y que el regalito, y que, ay, andara, decía yo, ay, pero si bolera nunca fui, ahora le ando dando bola con la lengua a los zapatos de los de arriba, pero pues mira, Ahí al está. reino que fueres, haz lo que vieres. Así es, justo ahí Luma Luz dice, ¿sabían que el Latin Lover es el argentino? Bueno, eso es lo que les estaba diciendo yo. Sí. ¿Sabías que el Latin Loven es el argentino, de Europa el italiano, del mundo árabe el egipcio? Son los que solo hablándote sin darte cuenta, ya les firmaste documentos y vendiste hasta tu madre. Luma, ¿lo dices por experiencia? Cuéntame. Yo le puedo vender a una cárcel que me firme todos los documentos, no tengo ningún problema, ¿no? Cuando menos se lo espere, ya está estrenando casa. Sí. Ay, Lalo Banda dice, el de la India se peina con pistola muy a la Farrah Fawcett. Pues sí. Luego por acá nos dice Raúl Collins, Cuquita, el candidato de Canadá, nació en la ciudad de Maturín, estado Monagas, Venezuela. Entonces, por lo que entiendo, es un chico de ascendencia venezolana que incluso nació ahí y que posteriormente pues se fue a Canadá, en donde mucha gente termina viviendo por allá. Yo hasta parientes tengo mexicanos que viven allá en Canadá, que tienen una política de puertas abiertas. Por acá saluden, hola Global, se saludan. Por acá Teonín dice Lalo Banda, nunca lo son, son los mismos Perú y dicen nada. Es que por acá estaban comentando de que Perú nadie los menciona y son muy fuertes candidatos. Así pasa, por eso luego hay sorpresas. Cada quien va a competir. Que las redes no los comenten no significa que no estén haciendo un papel destacado. tal cual. Aparte, todo se intensifica cuando empiezan a llegar los directores nacionales. Ellos Ahí llegan se unos días nota, antes. sí, más o menos 5 o 6 días antes empiezan a llegar y ahí se nota radicalmente el cambio y la competitividad, cómo se hace más intensa y a veces uno se lleva algunas sorpresas con quienes compartías de un modo, automáticamente se transforma en otro, porque los directores le dicen, tened cuidado con este, está subiendo aquel, está bajando este, entonces la relación cambia bastante y bueno, en ese sentido es una lástima, pero bueno, no deja de ser una competencia y todos los que vamos queremos ganar. Yo no voy a Pero ya decir la cuando se famosa termina el frase, certamen vuelve toda la normalidad. sí, no, yo no voy a decir esa frase de yo no quería ganar. Por supuesto que quería ganar. Sí. ¿Qué sentiste cuando recoges tus cosas y ya el certamen sigue con los que quedaron? ¿Qué hacen ustedes los que no quedaron? La verdad es que yo apliqué una técnica que no me la enseñaron, sino que fue la mía para poder manejar un poco lo que es la ansiedad y todo lo que implica salir en escena, todo, que era ayudar a tranquilizar a mis compañeros que estaban por detrás. Yo era el primero y por detrás estaban todos. Entonces yo digo, yo soy el primero, me ponía nervioso y digo, ¿cómo voy a canalizar esta ansiedad? Y era tranquilizando a quienes estaban por detrás. Entonces, de esa forma, yo estaba más tranquilo. ¿Y qué pasó cuando no avancé? Había muchos chicos que está la presión que sienten por sus países, que estaban muy frustrados, o sea, realmente estaban muy mal. Entonces, ¿cómo yo me puse a disposición de ellos? Es decir, prioricé las emociones de ellos en ese momento para que se sientan bien y no tanto la mía. No sé si estuvo bien o mal, pero eso es lo que hice, entonces no viví el golpe tan fuerte que quizás hubiera vivido en otro momento. Y yo, para los que no me conocen, soy bastante perfeccionista. O sea, siempre quiero hacer todo bien, todo. ¿Y qué me enseñó a mí el certamen? A tener un umbral de frustración. Yo no lo tenía. O sea, era imposible que algo me salga mal, que no me salga esto, lo otro. Y no avancé y la verdad que no se terminó el mundo. Inclusive me empezó el mundo. Cuando empezaste a escuchar que los nombraban, tú decías, ahí viene mi nombre, por ahí va a venir mi nombre, y cuando no vino, pues sí se rompió un cristal, pero tampoco se acabó el mundo. El cristal que más se me rompió fue la cara de mi mamá, que la tenía enfrente. Ay, que puso carita de, ay, a mi hijo no lo voltearon a ver. Ella más que nada, después yo hablé con ella, por supuesto, pero lo hizo desde la preocupación de que no sabía cómo me iba a impactar a mí eso, conociéndome de que yo busco siempre hacer las cosas de la mejor manera posible y que no estaba acostumbrado a que me digan que no, digamos. Pero bueno, después entendieron y me vieron feliz y que lo había disfrutado un montón, entonces después se quedó tranquilo.
y me hizo sacarme fotos con todas las candidatas porque quería copiarle todos los vestidos a los chicos. Ah, qué maravilla. Oye, qué bonito que tus papis te pudieron acompañar porque sí son una fortaleza importante. Sí, sí, y la verdad que a mí me llamó un montón de atención porque había banderas argentinas, cuando yo salí gritaban mucho por Argentina, la verdad que súper contento con esa parte y agradecido a toda la gente que, si bien fue por sus países, tenía muy buena predisposición para conmigo. Así es. Raúl Collins nos dice, y mi superprima, es que Raúl es primo de la chica que va representando a Venezuela. Dice, se ganó un Ah, premio junto a Corea en la actividad de hoy de la Fundación contra la Lepra, que era dibujar un mensaje mundial contra el flagelo, es de camisas azules, lo estábamos viendo, pues felicidades por Lakes. Todos los países van haciendo lo máximo por lograr calificar y ganar la bufanda y la corona. Y bueno, pues el resultado lo sabremos la próxima semana, porque fíjate que ya estamos a jueves, la próxima semana van a estar a 2 días de la final. Entonces la presión va aumentando desde ahorita. sí, pero hay que disfrutar. Oye, de pronto hay alguien que lo regañan, de pronto hay alguien que se porta mal, o sea, sí, sí, sí pasa, Había un candidato que creíamos que lo iban a hacer. que lo iban a sacar, o sea, se portaba muy mal. Y es cuando Demasiado. dices, ¿cómo que se portan mal? Pues hay que ir a ganar, no a portarse mal. Sí, tocando ese tema sí llama un poquito la atención, como a veces algunos países uno dice, bueno, yo cumplí todo, hice todo lo que pidieron, y otros países no, y avanzan, y vos decís qué es lo que están calificando, pero bueno, ellos lo sabrán. En este caso en particular, el candidato que era bastante rebelde, no quería hacer lo que nos decían, bueno, la verdad que el comentario era, bueno, en cualquier momento lo mandan de vuelta a casa. Pero llegaron sus directivos, llegaron allá a Polonia o no. No, O sea, además sin directivos, entonces, qué curioso. Algo les ha de haber gustado. Hay veces que creo que posicionan por equilibrar de alguna manera, no sé. Pero a mí me encanta que a ti te hayan dicho que de haberte conocido como te conocieron ahora, tú habrías llegado sí. más lejos. ¿Qué significa? Que también la organización debe de ver cómo poder observar a todos los candidatos para tener una elección lo más correcta Bueno, posible. ellos lo que me hicieron mención también en particular a mí que estaban muy conformes, más allá de que yo no había formado parte del top y nada, o sea, no había avanzado en la competencia, yo no me había quedado atrás en el aprovechar la plataforma, yo la aproveché. O sea, yo exploté en mi ciudad, en mi lugar, todo lo que es transmitir un mensaje de desarrollo personal y aparte hacer exponencial lo que es mi profesión. Aprendí a comunicarme, aprendí a vender mi profesión, todo a raíz del certamen. O sea, uno entra a mi Instagram y puede ver como mis diferentes, o sea, no diría facetas porque soy la misma persona, pero hago una gran variedad de cosas y como yo, con lo que me dio el certamen a mí, pude explotarlo. Sí me está pasando ahora que la verdad que yo hice un cambio radical en lo que sería mi nicho objetivo y empecé mucho más con contenido de arquitectura o contenido de motivación o desarrollo personal. Y sí vi un cambio muy grande en lo que sería el engagement, en la participación de la gente, y ahí uno se da cuenta por ahí cómo sigue un certamen, simplemente, bueno, por la belleza o, bueno, un fanatismo, digamos. Yo me alejé un poco en mi contenido de lo que es netamente un certamen y se nota, o sea, se nota ahí. Por ejemplo, ayer había ido al gimnasio y subí una foto sin remera y tuvo una explosión de comentarios. Claro, Me gusta. sí. Es que lo que te he dicho, que puedes mezclar al arquitecto, a la persona que está construyendo las casas, los hogares, y además de pronto, si lo hace un chico con un cuerpazo en una alberca o algo, pues se agradece. Así que bueno, un nuevo plan de marketing va a ser ponerme el traje de baño a vender una casa. Así es. Construyendo casas y suspiros se va a llamar la Muy campaña. bueno, me gustó, me gustó. Es que así es. Sí, claro que no le vas a poner construye tu hogar conmigo. No, 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 no. No vayan a creer que te vas a ir a vivir con. No, 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 no. Nada más vamos a fomentar que compres una casa divina que te voy a hacer y que suspires por ella y por mí solamente al inicio. Sí, sí, no, 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 nada de letras chiquitas ni nada de nada. Dice por acá, una pregunta al invitado, dice Nico. ¿Qué sientes al ver los tops que hacen los misólogos
y ver que hay ciertos favoritos y por otro lado ver que algunos no, que en tu caso no eras favorito en algunos top. Eh, La verdad es que a mí en particular yo hice un trabajo psicológico muy fuerte y no me afectó demasiado lo que podía ver en las redes sociales. Gracias a Dios no tuve mucho hate, lo que me llegaban eran buenos comentarios, pero no me llevaba por lo que decían los tops. La verdad que tuve una buena participación en lo que fueron las votaciones, quedé en el top 6 de influencers, en el Influencer Challenge. La verdad que eso me sorprendió muchísimo y sí me había subido un poco las expectativas de, bueno, que se puede llegar a darse. Pero hay que tratar de concentrarse en uno y psicológicamente estar bien preparado para no dejarse llevar por eso, porque es un certamen en donde el jurado está dentro y no hay que olvidarse que ellos buscan un perfil que los haga facturarse años. Si uno no encaja, o sea, los misólogos, nosotros podemos opinar un montón de cosas, pero no sabemos lo que busca la organización. ¿Sí? Porque Nunca podemos lo vas a decir, saber. pueden decir que yo era el favorito, el más bonito, el más alto, el más todo, y buscaban en ese año un rubio, bueno, yo no iba a ganar. Ujú. Así es, así es. Y luego también de cuerpos hay los que tienen cuerpo de gimnasio muy marcado, mucho volumen muscular, están los que son más fit, y hay unos que incluso se ve que se comieron varias pizzas antes de tomar el vuelo, De todo. de todo, de todo, y las posibilidades, pues todo el mundo la tiene dependiendo de lo que les convenga. Evidentemente, pues debes de tener un cuerpo comercial dentro de lo fit, ya los volúmenes o lo fit nada más, pues ya no lo sabes, que si quieren a una persona asiática, africana, ahora querrán a un latino, no lo sabes. Indescifrable. Lo que sí es que deben de encontrarse con alguien que sepa trabajar en equipo, con disciplina y que tenga carisma, encanto. Sí, o sea, por ejemplo, a mí sí me hubiera gustado el poder explotar más lo que eran redes sociales para que ellos vean cómo yo podría aprovechar una plataforma de comunicación. Creo que eso también me hubiera ayudado un montón, pero bueno, lo pude hacer después y la verdad que en mi vida está ayudando un montón eso. Tú no te trajiste la bufanda, se la llevó el africano, pero te trajiste bastantes cosas llenas de éxito. Ah, bueno, muchas gracias. Pues te trajiste una actitud y un enfoque distinto, Guillo, que es un muy buen premio. Sí, la verdad que sí, estoy muy agradecido por eso. Es impresionante el cambio en mi vida y como el público se renueva, cuando yo estaba en Polonia, acá en Argentina estábamos transitando una crisis económica muy grande, entonces era muy difícil para mí desconectarme un poco del funcionamiento de mi empresa. Era algo que me tenía bastante preocupado porque la verdad que para mí quienes trabajan conmigo son familia, o sea, hay 80 familias por detrás que trabajan conmigo y después del certamen aprendí a canalizar un montón esas emociones y a llevarlo de otra forma y la verdad que eso fue súper enriquecedor para mí ese aprendizaje. Decir, bueno, estoy en un certamen, no puedo dejar de lado mi trabajo, pero tampoco puedo dejar de lado el compromiso del certamen y eso me ayudó a mí emocional y psicológicamente a ser más fuerte. Sí, por supuesto. Oye, aquí estoy Sí, estoy viendo que, leyendo mira, las preguntas. está la imagen aquí del Suprachat, los 6 finalistas. ¿Qué papel juega, qué relevancia tiene el Suprachat en el resultado final? No, para mí el superchat es darle visualización al concurso antes de que empiece. Ajá. Es como para hacer ruido, para dar contenido, pero realmente el Suprachat no define a quién va a ganar. No, Porque aquí no está el sudafricano, por ejemplo. no define el superchat quién va a ganar. Si tenés la oportunidad de mostrarte por primera vez, expresarte y si realmente impactaste en lo que hablaste y dijiste, vas a quedar en su memoria, o sea, van a saber quién sos. Sí, Pero no define, o sea, tu participación allá puede ser totalmente diferente a lo que mostraste en un superchat. Lo que sí creo que ellos estratégicamente y de un muy buen marketing crean esto para que con anterioridad a que comience el certamen ya se esté hablando, ya se esté votando, ya vayan surgiendo los favoritos, todo, porque los certámenes son empresas que necesitan facturar, necesitan visualización para conseguir sponsors, para conseguir todo. O sea, esto ya lo hablo yo también desde el punto de vista de empresario. sí, así es. Yo comenté, no está aquí el sudafricano, pues este no es el Suprachat del año No, pasado, es el, y por es el de ejemplo, este, pero aquí de los que están hay uno que otro favorito y veríamos, habría que ver. lo que tienen que pensar todos, digamos, a la hora de pensar en sus favoritos, etcétera, etcétera, es que esto es una entrevista de trabajo.
y que ellos van a elegir el que mejor encaje en el perfil que están buscando. Ese sería mi resumen de los certámenes. Es una entrevista de trabajo. Es que es un casting, una entrevista de trabajo, los certámenes, y se los he dicho desde siempre, y resulta que saber a quién quiere no. Por eso la competencia es con uno mismo en el sentido de que hay que ir a dar el 100% de las cosas. Aquí en el Sí, yo Superchat siento tenemos a que China, Namibia, México, Nigeria, Sudáfrica y Filipinas. Por ahí gusta México, gusta Sudáfrica, gusta Filipinas, pero qué tal que ninguno de ellos, de estos 6, sea el ganador. Lo vamos a estar viendo más adelante porque su competencia está haciendo ahora que están en concentración. sí, puede suceder, puede suceder. Sí. Ustedes que son jóvenes, con todo y todo, hay días que te cansas, Guillo. Hay días que ya están muy cansados, aunque son 10 días de concentración, las actividades son continuas y de muchas horas al día. Sí, es largo, pero yo tengo una vida muy agitada, entonces no sentí tanto ese cansancio, por suerte. La comida, ¿cómo está el Este, tema? ¿Les dan de comer muy bien? yo comí perfecto, en cantidad, no me faltó nada, pero sí, a mí lo que me costaba un montón era que cenaba muy temprano. Y en Argentina hacemos entre 4 y 5 comidas al día. Ajá, Entonces, yo a las 11 12 de la noche ya no sabía qué agarrar. sí. Acá está mi esposo precisamente. Mira, Saludos, acá está, te saludan, Guillo. Mira, buenas, me está buenas. ofreciendo, hoy me tiene a dieta, mira, ya sabes, esa ensalada de atún con pepino. Qué rico, qué rico. Muy rico para no echar tanta barriga, porque bueno, hay que cuidar un poquito. Gracias, mi vida. ¡Mua! Ya me trajo mi comida para el ratito estar aquí comiendo muy saludablemente. Saludos a él, Allá, míralo, que allá se ve al fondo, allá está. lo veo. Ahí Allá Nico se está pregunta, yendo. Gui, yo voy A de ver, entrevistador también. Dice, Guillo, en tu edición, ¿a quién tú veías también. como máximo favorito o competencia muy fuerte para ti? Y de los que entraron al top, ¿te sorprendieron algunos nombres? Bueno, a ver, ¿quién veía yo como competencia? España, porque iba por el back-to-back. Ajá. Eh, después, por ejemplo, no sé, a ver, sí, España por el back-to-back y después todos creo que estábamos en igualdad de condiciones. Lo que sí me pasó es que algunos nombres sí me sorprendieron, pero no por algo físico ni nada por el estilo, sino por conductas. Entonces nos hacían tanto hincapié en que la conducta, en cómo nos manejábamos, en todo ese tipo de cosas y ver que habían avanzado algunas personas que no habían tenido los mejores comportamientos, no habían cumplido con todo lo que nos pedían, sí te llama un poco la atención, pero vuelvo a decir, esto es un negocio y tienen que facturar y tienen que también conformar un poco el público. Así es, y también tienen que darle, te digo, No quiero, equilibrio a los no estoy, continentes. no estoy justificando mi no top, así después no me salen a poner que estaba resentido o algo por el estilo. No, yo sé que me faltó, sé que donde cometí mis errores y sé que era algo que no me tocaba en ese momento. Lo hemos platicado en todo este año de convivencia que tenemos, Guillo, y realmente creo que ha quedado muy claro, a mí me queda muy claro que la experiencia la ha digerido, la ha aprovechado, no se ha resentido ni revictimizado, sino que simplemente sabe que cumplió con un objetivo en donde detectó carencias, en donde detectó cosas potencializadoras que él tiene y a seguir aprendiendo en la vida. Así es, y capaz que el Mr. Mundo llega, no lo sabemos, Mr. World. Las ganas, la preparación, el carisma, la belleza y todo, ahí está. O sea, hay que ver qué opina la gente. Che, algunos me dijeron que estaba bien, muchas gracias a ellos, que me ven brillar mejor este año. Sí, y es que tú, por ejemplo, a ver, estábamos viendo ahorita al chico de Irlanda, al de ahorita, el de este año. Pues es un Ken, ojo azul, blanco, el cabello castaño, cenizo, es otra fisonomía, otra raza. Y tú eres un chico moreno, morocho, le dicen allá en Sí, Argentina, morocho, puede ser. 1,93, eres muy espigado, muy marcado, has hecho volumen en muchos músculos, o sea, tienes tu tipo, la verdad, con mucha disciplina y que no pasas desapercibido simplemente por el 1,93. Muchas gracias, muchas gracias. Me está sumando 3 centímetros, ¿no? Pero bueno, Tú me dices bienvenido 1,90, yo sea. queda 1,90. 1,90, como quieres, muy bueno. Y te voy a decir algo, conforme te he ido conociendo, descubre la riqueza que hay más allá de una fachada. Se puede ser muy bello o muy bella
y atrapas. La cuestión es mantén la atención y la admiración de la gente. Y la estás Sí. tomando. Ay, muchas gracias. No, la verdad que me pone muy, muy feliz tus comentarios y todo lo que me ayudaste a mí en este proceso. Y más allá de haber dejado de ser un concursante o estar próximo a un certamen, el vínculo que hemos generado y cómo me has ayudado a mí a potencializar en mi faceta artística también y soltarme muchas cosas, yo estoy muy agradecido con eso. Y tienen que saber aprovechar, por eso digo que los misólogos y los vínculos son muy importantes y ser agradecidos, no perderlos, porque nos ayudan, nos hacen crecer. En mi caso, lo que hago es, si aprendí a punta de experiencias de todos los sabores y colores, qué bonito que ahora, yo no tuve hijos, se lo pueda transmitir a los chicos y a las chicas que la vida me pone en el camino para poderles heredar mi experiencia de vida, que no es perfecta, pero es auténtica. Ah, bueno, gracias, Seven Soto. Esperemos ver a este chico, el Mr. Wow. Lo veremos próximamente. Por acá dicen, Pero Cuquita sí, dieta. Gino, sí, Cuquita dieta. no, pero Sobre realmente todo lo que por dijiste, salud. Cuquita, de tu persona, y aparte de conocerte también como Jorge, es impresionante la persona que sos, cómo nos compartís, como decís, no tuviste hijos, pero tenés muchos sobrinos por el mundo, Sí. y cómo nos compartís tu experiencia y cómo a veces nos hemos identificado y aprendiendo muchas cosas. La verdad que te agradezco por eso y estoy muy contento de conocer a una persona como vos. Y pues es de ida y vuelta, porque también el gusto y la satisfacción es recíproca. Juan Carlos Flores, Guillo, nos dice, una pregunta. ¿La A ver. barba ayuda para elegir al ganador? Porque es una característica del Mr. Supra, pero no todos han tenido barba. No, no siempre. No, no, no siempre. Creo que no, no es una característica que, que sea. No, no, no. La verdad que no. No es Tú algo que ahora haya traes notado. barba, pero hace un año no traías. Traía mucho menos. Ahora estoy usando un poco más. Ahorita ya, ahorita sí, fíjate, el año pasado no me acordaba que traías barba y ahorita ya se te ve más, ahorita traes una barba más notoria. Sí, me dejo un poquito más marcado. Igual a mí no me crece mucho. Yo tengo muy pocos pelos. No me depilo. No estoy ni en contra de que se depile. Pero bueno, a mí, por ejemplo, no me crece tanto, entonces no tengo la posibilidad de dejarme más marcado como por ahí lo hacen, bueno, Marcos de Freitas de Venezuela. El año pasado tenía una barba bien marcada. Y bueno, yo no lo podía lograr a eso. Me lo pedí y digo, no, no tengo esa posibilidad porque la fisonomía mía acá no me crece, no lo podía inventar. Es la genética y no vas a andar con tres pellitos así, como dicen con el corte chino, porque vas a traer un pello chi y otro no, y uno chi y otro Sí, no. por ejemplo, bueno, aprendí a cómo el estilo que me sirve, cómo marcarlo así, y bueno, Ajá, como lo utilizo y la verdad ya, me siento muy cómodo. sí. Le das variedad al look, que de repente es bueno tener variaciones. Sí, Dice acá sí, sí, Gino sí. Richo, Marco Antonio, gracias por atender también a Cuquita. Ay, su amor, mi esposo. Por acá dice Gino Richo, Cuquita, hoy vi un reel de Víctor Batista, él es el Mr. Supra Venezuela, dice, donde les hicieron un llamado a las 4 de la mañana para salir y según sus palabras casi lo dejan votado para la actividad, pero dijo que habían dejado a dos participantes. De repente los dejan, Guillo, Sí, de repente si alguien sí, no sí. está a la hora los dejan. Ujú. Sí, sí, y para mí era una locura porque era el primero y es por orden alfabético, entonces era Argentina a las 8, 8 menos 10 había que estar ahí, a las 4, 4 menos 10 había que estar ahí, todo el tiempo. Porque a lo Son mejor 5 minutos, Zimbabue puede llegar en lo que toman lista. les daban un ratito más. Exacto, pero Argentina, Albania y así cosas así. Muy raro. Sí, mi año era Argentina-Brasil y nosotros éramos roomies, éramos compañeros de Ay, de habitación. veras. Entonces nos era un poco Tensión. complicado el prepararnos todo porque teníamos que llegar prácticamente a la misma hora, las entrevistas las teníamos seguido, todo y estábamos en la misma habitación, pero por suerte nos llevamos súper bien y pudimos coordinarlo porque de haber habido competencia dentro de la habitación, alguno podría haber tomado ventaja de eso y uno no poder prepararse para la entrevista. A ver, por ejemplo, a mí me hicieron la entrevista a la 1 y a la 1:20. O sea, no había forma de que no nos preparemos en conjunto. La verdad que con Mr. Brasil tuvimos muy buena relación. Y se tiene que ser muy estratégico porque lo ideal sería que cada quien estuviera en una sola habitación, porque simplemente compartir el sanitario ya es un tema. Ya es un tema. Sí, no, por suerte nosotros no tuvimos ningún problema. Sé que algunos roomies sí. Nosotros, yo la verdad soy una persona que se adapta muy fácil.
no soy una persona problemática y bueno, Mati tampoco, y nos llevamos súper bien. Pero te aseguro que si hay dos divos, ¡ay, qué horror! Imagínate dos personas protagonistas y medias egoístas en la misma habitación, en algunas han de salir chispas. Sí, en otras se enamores, ¿Cómo? que de otras también salen amores. ¿Ah, de veras? Ujú. Sí, Oh, leí la pregunta por ahí. a ver, ahorita qué dicen, dice acá, esperemos ver a este chico en Mr. World, ya lo habías leído, dice, ¿cómo viven los certámenes de belleza en Argentina? ¿Sí son muy fanáticos o la gente le da igual? Pues ya nos platicamos. Sí, sí. Sí, que concurse otra vez, dice Darwin por acá. Muchas gracias. Gino Richo, pues la posibilidad está abierta, ¿eh? Dice Gino, Sí. y pienso que eso es evaluado cuando no llegas a tiempo a los llamados Bueno, o no te eso es lo toman en que cuenta. Al final. eso es lo que comentaba yo, que algunos nombres que sí me sorprendieron eran los que no estaban cumpliendo en las llegadas a tiempo o algunas cosas y avanzaron igual, entonces digo, ¿dónde estaba todo eso que es importante? Pero bueno, son criterios que no estuve yo del lado de quien evaluaba. Mm. Por acá dice Mitma, dice, todos los que ganan tiene barba, solo el de Estados Unidos 2019, no, que yo me acuerde de Diego Garci de México, que fue el primero, no tenía barba, estaba todo rasurado, Creo que no. también hubo un hindú o de la India, que no, que tampoco tenía, no todos chicos, porque Varo Vargas sí, ¿quién más? El chico de Cuba no me acuerdo que haya tenido, el que entregó cuando fuiste tú, Guillo, no me acuerdo. Fran González dice, wow, Gino, Sí, qué sí, lo han fuerte. tenido. Esos dos quedan pegados, son prueba que pone la organización para el nivel de compromiso, de algo que está platicando por acá. Capaz, capaz que, capaz que pasan. Capaz de que los dejaron, pero pasan, no sabes. Sí. Ay, Lalo muchas Banda gracias por dice, las porras. si vas a Mister Mundo, te vamos a echar porras, Guillo, escuchándote caigo en cuenta por qué cookies te tienen tan buena estima. Es que Muchas chicos, gracias. y le vamos a echar todo el apoyo que necesite, sobre todo que sepa que de toda Latinoamérica le queremos mucho. Analía Molina Muchas dice, estaría gracias. buenísimo ver a Guillo representando a Argentina en Miss Mundo. Vamos, Argentina, seguro. A ver, Eduardo Lepe Davis, Cuquita, harás una entrevista a Mauricio y su roomie España, como lo hiciste en el 2023 con Luis Cuadra y Juliano Fecia. Fíjate que ya estuve platicando con, ya le mandé mensajito a Mau, ya quedamos, de que en cuanto me indique a qué hora podemos hacer una entrevista en vivo o que la grabemos, que me avise. Para ya le dije, lo cuadramos porque la gente quiere saber de él y de estar Sí, acá. es un Fíjate poco que, complicado la concentración porque nos sacan mucho los teléfonos. En muchos momentos nos dejan sin celulares horas, horas y horas y horas, entonces es muy difícil por ahí coordinar. sí. Nico dice, ¿qué cosas están prohibidas durante la concentración? Eh, bueno, por ejemplo, no podemos salir del hotel sin autorización. En realidad no podemos salir del hotel. Tenemos que cumplir con los horarios y las actividades que ellos nos pongan. Tenemos que consumir lo que ellos nos dan. Es decir, si algún evento, no sé si algún año lo hubo, pero por ejemplo en el mío no había bebidas alcohólicas, entonces uno no podía tomar, porque bueno, no te lo daban y la verdad que a mí tampoco me surgió la duda de preguntar porque no era una necesidad que tenía. Pero las reglas están claras, te dan un cronograma, te dan las cosas que tenés que hacer y eso es lo que tenés que cumplir. Sí, así es. Mira, puro periodista, no son argüenderos. Dice, que digan nombres de los impuntuales. Y No, se no, por atacan de favor. la risa. No. Edison Jaramillo, ¿cómo estamos? Como estamos en el mes del orgullo, te pregunto, Guillo, ¿qué piensas de la comunidad LGBTI? Y mira, ahora estrenando Corona yo con los Veo, colores de veo. la... Pienso que eso ni siquiera debería ser una pregunta porque es algo totalmente que forma parte de la humanidad, forma parte de, o sea, somos todos lo mismo, somos todos personas, creo que ese es lo único en lo que nos podemos catalogar, digamos, o poner un título es que somos personas y todos tenemos la misma igualdad de derechos, de decisión, de elección, no porque tengamos una orientación sexual o no, nos juzguen o nos digan que estamos aptos para algo. Así que para mí es algo que ni siquiera se debería preguntar hoy en día ya. Creo que le hacen mucho hincapié a eso y creo que es algo que ya, cuando dejemos de preguntar tanto o de tenerlo tan presente, es cuando va a ser más normal, porque es totalmente algo normal.
A mí me llama la atención y ahora que estaba estrenando esta corona y que definimos por el diseño y todo, que la quiero usar todo el tiempo, yo creo que realmente la comunidad que no hemos aprendido a hacer es la de todos. O sea, aquí la Es de comunidad todo. LGBT+, lo único que no incluye es a la gente heterosexual, pues ya están ahí metidos también, porque pues Es a que lo es de mejor todo. aprender Eso es lo que yo quería decir. O sea, somos todo lo mismo. Somos todo, no hay que marcar diferencias. O sea, si este mes es el mes de orgullo, bueno, hablemos del mes del orgullo de la sexualidad en su máxima expresión, hetero, de lo que fuese. sí. Sí, porque definitivamente es, si tenemos esta comunidad que entiendo que hubo mucha, a mí me tocó, imagínense, en los 60, 70, pues sí había mucha discriminación y hasta peligro de muerte, pero tampoco es para que te quedes en la revictimización y en el rencor, sino ves cómo avanza y entonces aprovechemos esta igualdad, porque también ahora resulta que hay mucha gente heterosexual que de pronto ya se siente relegada. Aprendamos a comunicarnos y a convivir como una gran Sí, sí. comunidad de lo que nos hace La falta. verdad que, o sea, con respecto a la comunidad, es algo súper valorable y respetable cómo avanzar y lo que tuvieron que vivir, no se lo deseo a nadie porque nadie puede señalarnos a nosotros con un dedo, así que también cuando lo hagan a la hora de catalogar a un hijo, a una misa o un mister, piensen en eso, que nadie tiene que ser señalado con un dedo por nadie. Pero con respecto a la comunidad, somos todos parte de lo mismo, o sea, Y somos ustedes todos son una generación joven en donde yo me quiero imaginar que no hay homofobia dentro de los candidatos y mucho menos de la organización. No, tocando el tema en particular, me pareció una lástima porque había algunos candidatos que taparon su sexualidad durante el certamen, lo cual después lo pudieron. Me da lástima en el sentido de que no pudieron ser ellos creyendo que eso estaba mal. Y realmente no está mal, está bien. Entonces ellos después del certamen poder transmitirlo, la verdad que bueno, es súper valorable que lo hayan podido hacer y vivir esa transición de sacarse los prejuicios propios de encima, pero hay que saber que uno tiene que ser uno mismo en todo momento y representar a su país y ser un mister es ser uno, Así que no es, tiene con que tu forma de preocuparse. ser hombre, porque hay muchas formas de ser hombre. Sí, tal cual. Por acá nos dice René Rendón, Ecuador, ¿con quién comparte habitación en el evento? Fíjense que no lo sé. A ver si Mauricio nos lo dice cuando nos conectemos con él durante la concentración, en el momento que sea posible. Eduardo Lepe Davis dice, Cuquita, ¿qué opinas de que nuestra máxima Andrea Mesa sea la capitana del equipo Rubí? Chicos, a las 7 de la tarde voy a empezar un en vivo, hora del centro de México, en donde vamos a hablar de temas argüenderiles. Hoy que tenemos por acá en jueves, donde ha habido muchos cambios, hay mucho análisis, hay mucho tema que platicar. Lo haremos a partir de las 7 de la tarde. Cookies, ¿qué opinas de la renuncia de Zuleika Rivera del Miss Universo Latina? Lo vamos a platicar a las 7 de la tarde. Seven Soto dice, lo ideal sería vivir en un mundo sin etiquetas. Lamentablemente el mundo está retrocediendo. Ahí vamos acomodándonos, ¿eh? Porque lo mismo ha pasado todo el tiempo. Dice acá Luma Luz, soy heterosexual y feliz siempre acá entre ustedes. Además nos gustan las mismas berenjenas. Qué bárbara, mi querida Luma, pero pues bueno, Luma. René Rendón, ¿cuál es el roomie de Ecuador? No lo sabemos, yo no sé, no se han enterado, no han visto por ahí, ya lo estaremos investigando, chicos. Luis Cuquita Rodríguez, querido, perdón que te interrumpa, pero lamentablemente chicos lo voy a tener que abandonar. Así que, bueno, muchas sigo gracias por poder acompañarnos. compartir con todos ustedes. Gracias por todos los comentarios, las preguntas, las cosas buenas, los buenos deseos para lo que queda por delante. Sí, yo también me reí con lo de Luma. Así que bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer siempre compartir con vos las conversaciones y que me hayas tenido en cuenta para invitarme a que compartamos un rato y espacio. Te agradezco mucho. A ver si me acompañas para ver la final del Mr. Supra. Bueno, si me puedo organizar, encantado de la vida. Cuadramos. Va a ser, tengo entendido que creo que de este viernes o el día 28 va a ser. Entonces checamos qué día es y si coincide con tu Sábado. agenda, me encantará que lo vamos cuadrando la semana que entra, Guillo, ¿cómo ves? Dale, buenísimo. ¿Sí? Pues muchas gracias por acompañarme. Gracias a vos, Kikita querido. Te mando un abrazo gigante y bueno, un saludo a todos los que participaron de este live. Así es, chicos. Ahorita nos despedimos de Guillo y próximamente nos ponemos de acuerdo para la semana que entra. Gracias. Buena tarde, Adiós, noche allá. adiós. Saludos. Sí, sí, ya está el sitio por acá.
Pues ya tuvimos aquí a Guillo Layuz, aquí estuvo, desde que le comenté, ¿cuándo fue? Ayer, creo. Le dije a ver si nos acompañas, le encantó. Oigan, y mis chambelanes no han llegado, a ver si llegan para el de las 7 o al ratito para el de las 5, porque ahorita vimos al Supra y bueno, quise que conocieran de viva voz en primera persona de un candidato que estuvo en edición del año pasado y que tengamos la oportunidad de vivir realmente como él vivió. Tal vez los otros chicos de los otros países vivieron su experiencia el año pasado de manera distinta. Ya ven que con Said estuvimos el mexicano platicando del año pasado y bueno, pues cada año hemos tenido a algunos y ojalá Mau nos permita estar en un en vivo durante estos días, previo obviamente a que se termine el certamen y por qué no, claro que al regresar, igual con Angie Melchum, la representante mexicana en Miss Supra, también están viendo ellos, es que lo están trabajando bien fuerte y no se la van a pasar desobedeciendo porque todos, aunque digan que no, todos consideran que tienen la capacidad para quedar calificados y quedarse con la corona y con la bufanda. Vamos a ver ahorita, más adelante, vamos a platicar acerca de, ¿será que la chica de Brasil, que es muy favorita de todos ustedes? A mí me llamó la atención porque yo veo que todo el mundo la pone y la pone por acá, pero pues también de pronto sabemos que va muy fuerte a Venezuela, también la chica de Puerto Rico. Yo personalmente confío mucho en mi mexicana, me encantará, está haciendo las cosas muy bien, que a uno les guste, que a otros no, es muy válido. La chica de Perú, que pocos mencionan, me parece que la chica tiene algo muy interesante que ofrecer. ¿Qué más? La chica de Filipinas me gusta como que no. Vamos a verlas ahorita, ¿qué les parece? Y platicamos conforme vayamos viendo las cosas. Ahorita me despido tengo como 10 minutitos para comerme un poquito de lo que me trajo Marco Antonio y luego entre corte y corte o entre en vivo y en vivo voy comiendo para no malpasarme. Y bueno, chicos, ahorita continuamos y vamos a estar platicando de muchas cosas. Chicos, no me despido, solamente les digo un hasta luego, nos vemos en unos 15 minutitos y por lo pronto en estos instantes les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde, chicos? Desde Ciudad Victoria, ¿de dónde estoy? ¿En qué estado? Tamaulipas. ¿De qué país? Cuquita es de México, chicos. Muchos besos, nos conectamos ahorita para hablar del Miss Supranational. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.